me acababa de acomodar en la familiar silla Burdeos en la mesa del comedor de mis padres, con la luz del sol colándose por las ventanas, cuando el aroma a carne asada y hierbas frescas me recordó por qué los almuerzos dominicales eran mi ancla en una vida familiar caótica. Soy Paloma Rendón, de 62 años, arquitecta retirada, una mujer que siempre ha valorado el control sobre su propio espacio, serena y meticulosa por naturaleza. Había construido mi vida con cuidado, mi carrera, mis finanzas, mi casa en el lago, y planeaba mantenerlo así. Al otro lado de la mesa, mis padres, Elena y Arturo, ya habían tallado sus rutinas habituales en la tarde. Mamá, de 85 años, se afanaba con la colocación de los cubiertos y el ángulo de las servilletas. Su perfeccionismo suave pero insistente, aún evidente en cada gesto. Papá, de 88, se acomodó en su lugar habitual a la cabecera, con la espalda recta y movimientos deliberados, ofreciendo sonrisas pequeñas que rara vez llegaban a sus ojos. Sus años de experiencia e influencia sutil habían moldeado mi vida de maneras que acepté hace mucho. Aunque a veces me frustraran, Julián, mi hijo de 35 años, se deslizó en su silla a mi lado con una soltura casual, el cabello ligeramente despeinado por el viaje. Casado desde hace 10 años, confiado en su propia vida, aún llevaba rastros del niño que alguna vez buscó mi aprobación con devoción. Se recostó, tenedor en mano, y habló con un tono tan despreocupado que mi tenedor se detuvo a medio camino. Nos mudaremos a tu casa en el lago la próxima semana, dijo, sonriendo como si compartiera una noticia sin importancia. Mi suegra ya dio el visto bueno. Las palabras me golpearon como un puñetazo al pecho. La casa en el lago, mi santuario, mi inversión, mi refugio tras años de reconstruir mi vida, de repente se sintió violada. El shock me clavó a la silla. Sentí la tensión enroscarse en mis hombros, la opresión repentina en mi pecho. ¿Cómo podían Julián, y por extensión, su suegra, asumir que tenían derecho a simplemente mudarse? Mi mente repasó cada remodelación, cada peso gastado, cada noche sin dormir que había invertido en esa casa. Miré de Julián a mis padres, que intercambiaron miradas sutiles, las mismas que habían usado por décadas cuando los planes familiares me excluían. Una mezcla de incredulidad y una oleada de indignación me invadió. Los límites que había mantenido con tanto esfuerzo estaban siendo ignorados en un solo anuncio despreocupado. Bajé el tenedor lentamente, colocándolo junto al plato, y dejé que mis ojos recorrieran la habitación, la madera pulida, la luz del sol en los vasos de cristal, la familiaridad ahora teñida con una amenaza inesperada. Sabía, en el fondo, que este almuerzo dominical marcaría el inicio de una confrontación que ya no podía evitar. Las palabras, nos mudaremos a tu casa en el lago, seguían repitiéndose en mi mente mucho después de que el almuerzo terminó. La casa en el lago no era solo una propiedad. Era la culminación de 15 años de perseverancia, planificación meticulosa y sacrificios incontables. Hace 15 años, compré esa modesta propiedad en mal estado por 2 millones de pesos, atraída no por sus imperfecciones, sino por el potencial que vi reflejado en sus ventanas rotas y pintura descascarada. Cada fin de semana desde entonces había sido un ejercicio de visión y resistencia, transformando la estructura en un hogar que podía soportar los elementos y mis propias emociones turbulentas. Recordé la inundación de hace 3 años, el agua del sótano filtrándose sobre los pisos de madera mientras mis padres vacacionaban en Cancún, ajenos al desastre. Mientras amigos y vecinos ofrecían condolencias vagas, pasé días rescatando muebles empapados, secando vigas y reemplazando paneles de yeso sola. El costo no fue solo financiero, aunque otros 500,000 pesos en reparaciones de emergencia me retrasaron, sino profundamente personal. Esa casa se había convertido en mi santuario,
el primer lugar donde volví a respirar libremente después de que la amargura de mi divorcio amenazó con consumirme. Cada clavo que martillé, cada capa de pintura que apliqué, simbolizaba un paso hacia la recuperación de mi vida. Mi autonomía. Mis ojos recorrieron la sala en mi memoria los pisos de roble reciclado que pasé semanas lijando, la acogedora chimenea que reconstruí ladrillo por ladrillo, las encimeras de la cocina donde recibía a amigos para cenas de celebración, cuando finalmente me sentí completa. Esto era más que una casa. Era la encarnación de cada decisión que había tomado para priorizarme después de años de complacer a todos los demás. Y aún así, la actitud de mi familia siempre había acechado cerca. Como una sombra que se negaba a disiparse, pensé en el pequeño préstamo que mi hermana pidió hace 6 años, 10,000 pesos que de alguna manera se inflaron a 60,000 y nunca fueron devueltos. Recordé encontrar la llave de repuesto que había copiado en secreto de mi departamento, usándola para tomar prestada mi regadera y espacio personal sin preguntar. Cada incidente, desde autos prestados hasta estancias improvisadas en mi casa durante vacaciones, se había presentado como la familia ayudando a la familia. Ahora, Julián y Beatriz estaban repitiendo el mismo patrón, esperando que entregara lo que había construido con mis manos y mi corazón. Exhalé lentamente, el peso de los recuerdos oprimiendo mis costillas, pero junto a él surgió claridad. La casa en el lago era mía. Cada viga, cada tabla, cada decisión sobre color, diseño y seguridad me pertenecía solo a mí. La idea de cederla, aunque fuera parcialmente, era intolerable. Mi mente saltó a estrategias posibles, a las formas en que podía afirmar el control sin ceder a las suposiciones de privilegio que me habían perseguido por décadas. Esta casa me había sostenido a través de tormentas, tanto literales como metafóricas, y no permitiría que se convirtiera en una nota al pie en la historia de alguien más. La inversión de tiempo, dinero y alma era demasiado grande para ser descartada como trivial. Por primera vez en años, sentí el peso de mi autoridad sobre mi propia vida, tangible e inamovible, y entendí que afirmarla requeriría precisión y determinación. A la mañana siguiente, regresé a la casa de mis padres para revisar el correo y ocuparme de los detalles de la semana, pero la tensión del almuerzo del domingo seguía flotando como una nube de tormenta sobre la mesa de la cocina. Elena, mi madre, revoloteaba sobre una pila de periódicos, su voz suave cargada con el ritmo practicado de alguien que nunca hablaba sin intención. Paloma, seguro que todos estarían más contentos si permitieras que Julián y Beatriz se quedaran en la casa en el lago por unas semanas, dijo, sus ojos buscando a mi padre como pidiendo aprobación silenciosa. Arturo, firme y deliberado, asintió ligeramente, con las comisuras de la boca tensas. Es solo temporal, agregó, aunque el peso detrás de sus palabras sugería mucho más que un simple estímulo. La presión sutil era familiar, una vida entera de sugerencias envueltas en cortesía, siempre diseñadas para probar mis límites. Entonces entró Beatriz Salazar. Su presencia, reclamando atención sin esfuerzo, tenía ese aire particular de privilegio, una mezcla de encanto y autoridad pulida durante décadas. Paloma, comenzó, con voz cálida pero firme. No pedimos un arreglo permanente. Es solo una semana, y seguro que la familia se apoya cuando las cosas se complican. ¿No quieres que Julián se sienta respaldado? Colocó una mano ligeramente en la mesa, como si el peso de su toque reforzara la gravedad de su razonamiento moral. Sus palabras estaban cuidadosamente diseñadas para apelar a cada principio que yo valoraba: lealtad familiar, generosidad, responsabilidad, pero reconocí el patrón familiar. Me habían puesto a prueba innumerables veces antes, manipulada con apelaciones morales mientras mis límites se erosionaban silenciosamente. Levanté la barbilla, fijando mi mirada en Beatriz, y dejé que mi mente pasara al modo de planificación. No hubo un estallido repentino.
ninguna confrontación ruidosa. En cambio, catalogué cada instancia pasada de privilegio, cada concesión previa que había hecho a costa de mi autonomía, las reparaciones por la inundación, las remodelaciones, las veces que presté dinero o espacio solo para ser dada por sentada. Todo formaba un mapa de influencia que podía usar ahora. A medida que la mañana avanzaba, resolví afirmar el control de manera precisa, deliberada e innegable. No cedería ante empujones suaves ni argumentos morales cuidadosamente formulados. La casa en el lago era mía, y planeaba asegurarme de que cada expectativa de intrusión se encontrara con una resistencia firme y calculada. A media mañana, estaba de vuelta en la casa en el lago. El aire fresco de Valle de Bravo, cargado con el aroma a pino y el leve toque del lago. Llamé al contratista con el que había trabajado durante años, Javier, y revisamos cada detalle las reparaciones de los cimientos, el nuevo sistema de seguridad, el cronograma para las próximas remodelaciones. Su voz tranquila y metódica me dio confianza mientras verificaba fechas, permisos y entregas de materiales. Todo estaba programado con precisión, nada se dejaría al azar. Luego, caminé por la casa, portapapeles en mano, revisando los permisos de construcción que había obtenido meses antes. Las paredes llevaban las marcas sutiles de inundaciones y reparaciones pasadas. Cada clavo, viga y refuerzo, un testimonio de mi atención al detalle. Pasé los dedos por los pisos de roble reciclado que lijé durante semanas y los marcos recién pintados que reflejaban la luz del sol en tonos dorados suaves. Estas no eran solo elecciones estéticas, eran medidas prácticas, todas en línea con los códigos de construcción locales, asegurando que la casa fuera no solo hermosa, sino legalmente segura y estructuralmente sólida. Me acerqué al panel de seguridad cerca de la entrada, activando los sensores de movimiento y las cerraduras inteligentes que instalé la semana pasada. Una serie de pitidos confirmó que todo estaba en línea. Cada alerta una pequeña pero tangible línea de defensa. Imaginé el escenario si Julián y Beatriz llegaban sin avisar. El sistema registraría cada paso, cada intento de entrada. El pensamiento trajo calma y enfoque a mi pecho, reemplazando la tensión que había persistido desde el domingo. De pie en el centro de la sala, dejé que mi mente reflexionara sobre los años dedicados a restaurar esta propiedad, cada desafío enfrentado, las inundaciones, las remodelaciones, las reparaciones minuciosas me había preparado para este momento. Sentí una claridad que no había conocido en años. No me tomarían desprevenida y no renunciaría a lo que había ganado. Esta casa era mía y estaba lista para defenderla con previsión y determinación. No esperaba que llegaran tan temprano. La tranquilidad de la mañana en la casa en el lago se rompió con el leve rugido de un coche entrando al camino de grava. Salí al porche, con las manos descansando ligeramente en la barandilla, y observé cómo la camioneta negra de Julián se detenía. Beatriz estaba en el asiento del copiloto, sus gafas de diseñador sobre la cabeza, una sonrisa que sugería triunfo ya en su rostro antes de que pudieran abrir las puertas. El zumbido sutil del sistema de seguridad cobró vida. Los sensores de movimiento a lo largo del camino se encendieron y las cerraduras inteligentes hicieron clic en secuencia. Una voz suave, pero inconfundible desde un pequeño altavoz anunció: entrada no autorizada detectada. Propietaria notificada. Sentí una oleada de calma en mi pecho. Cada alerta un recordatorio tangible de que esta casa era mía para proteger. Julián salió primero, con las cejas alzadas, mirando hacia Beatriz con una mezcla de sorpresa e irritación. La sonrisa confiada de Beatriz titubeó al darse cuenta de que la casa no cedería a sus suposiciones. Paloma, llamó, con voz cálida pero firme. Solo queríamos. Entiendo. Interrumpí con tono equilibrado, bajando las escaleras del porche para encontrarlos, pero la propiedad no está disponible durante las remodelaciones.
Levanté la pila de permisos y contratos que había preparado. El papel nítido, con fechas y firmas claramente visibles. Todo está programado. Los contratistas llegan mañana a primera hora. Sus rostros cambiaron. La incredulidad destellando en las facciones de Julián y la compostura practicada de Beatriz rompiéndose lo suficiente para revelar impaciencia. Mantuve un paso constante mientras caminaba hacia la reja principal, dejando que los sensores de seguridad hicieran su trabajo. Cada movimiento, cada paso que intentaban, era registrado, y las luces rojas parpadeando a lo largo de la cerca hacían el punto de una manera que las palabras nunca podrían. Beatriz intentó de nuevo, avanzando, su tono adoptando el ritmo familiar de la persuasión moral. Es solo una visita corta, seguro que la familia se apoya en momentos de necesidad. Encontré su mirada sin dudar. Cada palabra deliberada, la familia se apoya. Sí, esto no es una visita corta. Estas remodelaciones son legales, documentadas e inevitables. Tendrán que hacer otros arreglos. Mi voz era tranquila, inquebrantable y precisa, en marcado contraste con la expectativa de que cedería. Julián miró entre nosotras, la tensión creciendo mientras la realidad se asentaba. Su plan de mudarse despreocupadamente había fallado. Los labios de Beatriz se apretaron en una línea fina, sus ojos escaneando la casa como si calculara otro enfoque. Crucé los brazos, observándolos a ambos, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente para que el mensaje calara. La casa era mía, y cada intento de ignorar ese hecho encontraría la misma resistencia. A media mañana, la casa en el lago zumbaba con actividad controlada. Javier y su equipo llegaron temprano, instalando andamios en el exterior y colocando conos de seguridad naranjas alrededor del camino. Observé desde el porche, mientras los de la mudanza dudaban cerca de la reja principal, dándose cuenta de que el acceso que había asegurado minuciosamente era impenetrable. Los muebles que Beatriz asumió que se colocarían casualmente en las áreas de estar ahora, estaban siendo redirigidos a unidades de almacenamiento que había rentado de antemano, o, en el caso de ciertas reliquias, programados para subasta con las ganancias destinadas a un programa local para jóvenes en hogares de acogida. Cada decisión estaba registrada en mi cuaderno. Cada llamada y confirmación documentada con fechas y horas. Julián estaba cerca del borde del camino, con los brazos cruzados, confusión y frustración visibles en su postura. Beatriz, manteniendo su exterior compuesto, ahora se movía incómoda, echando un vistazo a las cámaras de seguridad que había instalado días antes. Solo pensamos que sería más fácil si comenzó, pero la interrumpí suavemente pero con firmeza. Entiendo su razonamiento, dije, bajando para encontrarlos en terreno nivelado. Pero la conveniencia no supera la propiedad. Los contratistas y las medidas de seguridad están programadas, y las remodelaciones procederán sin interrupciones. Hice un gesto hacia el interior mientras Javier se acercaba, portapapeles en mano. Todo está documentado. Todos los permisos están vigentes, y el cronograma es fijo. Cualquier intento adicional de mudarse sin autorización será registrado y manejado en consecuencia. Los ojos de Beatriz se desviaron al aviso de subasta que dejé parcialmente visible en la mesa del porche, sus labios apretándose al reconocer la consecuencia de asumir control sobre mi propiedad. Julián, normalmente rápido para imponerse, dudó, el peso de mi preparación cayendo sobre él, cada movimiento que había orquestado, cada llamada al contratista, cada alerta de seguridad. Cada plan documentado exponía el contraste entre mi previsión y sus suposiciones. Mientras regresaba al porche, revisé el cronograma del día en voz alta, confirmando entregas, hitos de remodelación y protocolos de seguridad. La realidad era inevitable. La casa en el lago estaba firmemente bajo mi control. La tensión flotaba densa en el aire, pero mantuve una actitud serena y compuesta por primera vez.
vi el cambio sutil en Julián y Beatriz, el reconocimiento de que esta casa, este espacio, ya no estaba abierto a intrusiones casuales. Estaban enfrentando las consecuencias de su sentido de privilegio. Y yo permanecí tranquila, deliberada e inquebrantable. Cada paso del día reforzaba la autoridad que había reclamado. Cada acción documentada una línea en la narrativa que estaba decidida a escribir en mis propios términos. El crujir de la grava bajo las llantas anunció la llegada de mis padres. Elena y Arturo bajaron con cuidado de su coche, sus ojos escaneando la casa en el lago. El equipo de construcción y los materiales cuidadosamente apilados que había organizado para las remodelaciones. El aire fresco de otoño llevaba un toque de tensión mientras cruzaban el patio. Su confianza habitual atenuada por el orden inconfundible de mis preparativos. «Paloma», dijo mi padre, con voz mesurada, «veo que has estado ocupada». Su tono llevaba más observación que juicio. Un reconocimiento sutil de que la casa ya no era solo una conveniencia familiar, sino un proyecto cuidadosamente gestionado bajo mi control. Mamá ajustó su bufanda y se detuvo cerca del porche, observando las estaciones de trabajo de los contratistas y los permisos claramente exhibidos en la entrada. «Es impresionante», murmuró, sus ojos saltando hacia la documentación visible de entregas programadas y registros de seguridad. Sus palabras eran tentativas, pero cargaban peso. Esto no era el empujón suave de una sugerencia cortés. Era el reconocimiento de una planificación deliberada y una autoridad que no podía ignorar. Julián se quedó cerca, con los brazos cruzados, una mezcla incómoda de admiración y frustración en su rostro. Incluso Beatriz, aunque todavía al borde de la impaciencia, permitió que su mirada se posara en las notas de los contratistas, los permisos y el cronograma claramente establecido. Sus labios se apretaron mientras absorbía las consecuencias de asumir lo que nunca fue suyo para reclamar. Guié a mis padres por la casa en el lago, mostrando los espacios que habían sido desmantelados para la remodelación, las áreas preparadas para actualizaciones, y los pisos y paredes ya estabilizados tras los daños por la inundación. Sus expresiones cambiaron sutilmente de escepticismo a un reconocimiento reacio. Cada asentimiento, cada ceja levantada, cada murmullo de aprobación era un paso hacia validar la autoridad que había afirmado durante mucho tiempo, pero nunca reclamado por completo. «Años de trabajo cuidadoso», dijo finalmente mi padre. «Y has considerado todo. Ahora lo veo». Las palabras, aunque simples, cargaban décadas de juicios tácitos y favoritismos implícitos. El reconocimiento dolía suavemente con la verdad de las dinámicas pasadas, pero también reforzaba la legitimidad de mis elecciones. Dejé que el silencio se prolongara mientras estábamos en el área abierta de la sala. El leve zumbido de la construcción a nuestro alrededor. En ese espacio, con cada detalle documentado y cada acción intencional, el cambio sutil en la percepción se volvió palpable. La familia ya no podía asumir el control. Los límites habían sido trazados, las consecuencias establecidas y la autoridad claramente ejercida. 6 meses después, la casa en el lago se había transformado exactamente en lo que había imaginado. Los pisos brillaban con roble recién terminado, reciclado de la estructura original y restaurado con cuidado. Las ventanas de piso a techo enmarcaban el lago, capturando cada onda sutil del agua en la suave luz de la mañana. Las habitaciones que había rediseñado cuidadosamente reflejaban años de elecciones que hice para mí misma, paletas de colores que resonaban con mi temperamento, espacios que priorizaban función y serenidad, y muebles posicionados para honrar el flujo de la luz natural en lugar de las opiniones de alguien más. Amigos llegaron para una reunión casual, trayendo risas y calidez que llenaron el hogar. Serví vino de una botella que seleccioné meses antes. Ofrecí bocadillos que preparé yo misma y observé cómo la conversación fluía naturalmente.
la casa resonando no con privilegios o expectativas, sino con alegría. Cada rincón, cada viga, cada elección deliberada era un recordatorio de que este espacio me pertenecía por completo. Más tarde en la tarde, llegaron mis padres. Elena y Arturo entraron a la casa en el lago, con los ojos abiertos mientras absorbían la remodelación completada. Caminaron lentamente por los espacios abiertos, asintiendo a los detalles con admiración contenida. No hubo sugerencias, ni intentos de influir o reclamar propiedad, solo reconocimiento de la planificación cuidadosa, la ejecución y la visión hecha realidad. La expresión de mi padre se suavizó mientras finalmente parecía ver los años de dedicación y los límites firmes que había mantenido. La influencia de Beatriz se había desvanecido de la conversación por completo. Incluso Julián, de pie cerca, se había vuelto callado, aparentemente asimilando la realidad de que la casa en el lago ya no era un lugar al que cualquiera podía asumir acceso a voluntad. Me paré en la sala, observando cómo la luz del sol danzaba sobre la madera reciclada y pensando en el camino que me había llevado hasta aquí, los desafíos, la insistencia de otros en reclamar lo que no era suyo, y la necesidad constante de afirmar mis límites habían culminado en este momento. La paz no fue otorgada por otros, la había ganado con resolución firme, planificación cuidadosa y disposición para actuar con decisión. La casa en el lago era más que una estructura, era un testimonio de autonomía, resiliencia y crecimiento personal. Cada decisión que había tomado, cada obstáculo que había enfrentado, reforzaba el conocimiento de que podía proteger lo que más importaba sin disculpas. En este espacio, sentí una satisfacción tranquila e inquebrantable,